Largos días y placenteras noches. Yo soy Iván G. Reviews y el día de hoy les traigo un resumen muy especial. En 1954, Richard Matheson publicó una historia innovadora titulada Soy Leyenda. La historia trata sobre el último hombre en la Tierra, Robert Neville. El año es 1975 y un virus comienza a propagarse después de que finalmente termina una gran guerra. La velocidad del virus es fenomenal. La ciencia no puede encontrar la cura lo suficientemente rápido, ya que la gente cae muerta en todas partes. Pero el problema es que los muertos no se quedan muertos. Con esta premisa, iniciamos el viaje de Neville, el último de nosotros. Antes de comenzar el relato, quiero invitarlos a los miembros del canal. El costo es de 29 pesos y esto me ayuda a mejorar el equipo de grabación y el software de edición. Sin más que decir, comencemos. Enero de 1976. La historia inicia con Robert Neville inspeccionando su casa en un día nublado. Revisaba las ventanas para asegurarse de que las tablas aún las cubrían. A veces, después de un ataque particularmente violento, las tablas se soltaban y debía clavar nuevas. Robert siempre estaba pendiente de la posición del sol, pues llegaban con la ausencia de este, por lo que, en días nublados, le daban ganas de esconderse. Diario revisaba su invernadero y su tanque de agua. A veces arrojaban piedras por la cerca que él erigió a su alrededor, por lo que tenía que reemplazarla con cristales constantemente. Robert solía poner espejos, pues eran efectivos contra los visitantes nocturnos, pero aún más eficaces eran los sajos, los cuales trenzaba y clavaba alrededor de su casa para ahuyentar a los indeseables. Su casa parecía un almacén. Tenía una habitación repleta de productos enlatados, un congelador lleno y una área de trabajo con un torno que usaba para hacer estacas. Pero lo más valioso era su generador. Robert pasaba las tardes haciendo collares de ajo y estacas. Escuchaba discos en su estéreo para llenar las horas solitarias. También era propenso a beber sin medida. Para las 5 de la tarde siempre miraba el reloj hasta que el sol se ponía, aproximadamente a las 6:15, que es cuando llegaba la noche y que los que estaban afuera le llamaban, entre ellos su ex vecino Ben Cortman. Después de cenar, Robert intentaba relajarse con un whisky, pero afuera se iban reuniendo más de ellos y los gritos lo impacientaban. Pronto tuvo que subir el volumen del estéreo, tratando de ahogar sus llamados y las groseras ofertas de las mujeres, las cuales trataban de seducirlo para que saliera. Verlas desnudarse era lo más difícil para él, pues llevaba más de 7 meses solo. Robert trató de resistir con el volumen al máximo, pero no pudo y mejor durmió con unos tapones auditivos. Al amanecer, Robert vio cómo los últimos de ellos regresaban a sus oscuros agujeros. Después del desayuno, se fue a hacer mandados. Una de esas diligencias es recoger los cuerpos de su jardín delantero y llevarlos a una hoguera interminable en el centro de la ciudad. Esta estaba funcionando desde junio de 1975, que fue que el gobierno la instaló. Explica que los vampiros siempre se enfrentaban entre sí durante sus frenesís y los más débiles estaban agotados y morían. Robert exploraba constantemente y aquella vez había encontrado a 2 de ellos. Él usa 2 de sus estacas en ellos. En Sears encuentra 5 de ellos en el sótano y usó 5 estacas más. Cuando llegó a casa, se da cuenta de que ha usado 47 estacas solo en esa tarde. Robert pasaba tiempo todas las noches investigando a los vampiros. El gobierno lo llamó un virus y se propagó tan rápido que la investigación no pudo seguir el ritmo. Los científicos negaron la existencia de vampiros hasta el final. Robert sabe que eso es lo que son. En su investigación ha probado varios métodos para detenerlos. Ha encontrado que el ajo y la luz del sol son muy efectivos, pero los espejos y las cruces no siempre son tan efectivos. Invariablemente, casi todas las noches se preguntaba por qué no se daba por vencido para convertirse en uno de ellos. Él piensa que puede ser porque espera encontrar más sobrevivientes, alguien más que sea inmune al virus, pero hasta entonces seguiría cremando los cuerpos y estacándolos mientras su número disminuye, y todas las noches siguió bebiendo. Mientras bebe,
Robert considera a los vampiros y siente algo de compasión por ellos. Pero, ¿son sus necesidades más impactantes que las necesidades de otros animales y hombres? Después de algunas divagaciones de borracho y de practicar su autocontrol menguante, Robert se desmayó en su cama. Al día siguiente, Robert, acercándose a un colapso mental, se subió a su auto y se va, aunque cuando se fue no estaba seguro de dónde iría. No se sorprende al encontrarse en la tumba de su esposa, Virginia. Pasa horas allí, extrañándola y deseando haber puesto el cuerpo de su hija cerca de ella, pues a ésta la había cremado en el centro de la ciudad. Cuando Robert se decidió a regresar a casa, se dio cuenta de que su reloj se detuvo y no sabe qué tan tarde es. Además, dejó la puerta de su garaje abierto. Se imagina que los vampiros ya están afuera de su casa y conduce a toda velocidad por la ciudad para llegar a tiempo y evitar que destruyan su generador. Los vampiros entonces salen y persiguen su auto, y él evita por poco ser arrancado de su auto cuando se detiene después de atropellar a alguno de ellos. Robert conduce despacio para que los sigan lejos de su casa. Luego acelera, se detiene frente a su casa y casi llega a la puerta cuando lo atacan. Se las arregla para luchar contra ellos y luego se retira a la seguridad de su hogar. Para su mala suerte, dañaron su generador y se quedó sin energía. Habiendo estado tan cerca de atraparlo, los vampiros estaban frenéticos. De repente escuchó un estruendo y cuando Robert miró hacia afuera, ve que han volcado su auto. Mientras los ve destrozar su auto, su furia crece. Luego, cuando se da cuenta de que, con el corte de energía, su comida en el congelador y el refrigerador probablemente se echará a perder, pierde los estribos. Robert agarra sus armas, abre la puerta principal y abre fuego contra los vampiros. Los no muertos absorben las balas como arrojar piedras a un pozo de alquitrán. Cuando se queda sin balas, Robert comienza a luchar contra ellos mano a mano, pero pronto se da cuenta de la inutilidad de sus acciones y regresa a su casa completamente derrotado. Marzo de 1976. Robert reparó su casa, esta vez aislándola del ruido exterior y disfrutando del silencio. Tuvo que robar un automóvil de un garaje abandonado para llegar a Santa Mónica, donde pudo encontrar una camioneta como la que le fue destruida. Sin embargo, para él valió la pena, porque esa era la marca que sabía cómo reparar si se estropeaba. Descubrió que su generador solo había sido desconectado, pero lo reemplazó de todos modos por un modelo más eficiente. Durante sus días de reparación bebía menos, y esto hizo que se sintiese más productivo. Como sus ventanas estaban tapadas día y noche, Robert instaló aire acondicionado y colocó un mural en su pared de un paisaje canadiense. Pasó muchas de sus tardes escuchando música y contemplando el mural, imaginando que él y su familia estaban allí. Mirar hacia atrás le causaba dolor a Robert, pero decide que esa puede ser la única forma de obtener alguna respuesta sobre lo que provocó la plaga de vampiros. Recordó el polvo, recordó que antes de la plaga hubo una guerra brutal y después de la caída de las bombas, las tormentas de polvo llegaron casi todos los días. El polvo invadía todo a su paso y muchos tuvieron que usar mascarillas para soportar la corrupción del aire. Además, había una plaga de mosquitos y moscas acompañando las tormentas de arena. Robert pensó en su esposa Virginia y su hija Katy, su dificultad para respirar y la enfermedad, luego sus muertes. Katy fue la primera y la ley lo obligó a llevar su pequeño cuerpo a la fosa de cremación. Él mismo también se llevó los cuerpos que encontró en su césped, pero cuando Virginia murió se negó a llevarla al pozo y se arriesgó a que lo mataran. En cambio, la enterró en el cementerio, pero ella regresó como un vampiro, y él tuvo que estacarla poniéndola en la tumba en la que yace en ese momento de la historia. En el momento en que falleció su esposa, las autoridades pensaron que el virus podía haber sido transmitido por mosquitos o pulgas, pero Neville se preguntaba si las tormentas de polvo también podrían haber sido una causa. También se preguntaba por qué querían sangre. Entonces Robert decide hacer algunos experimentos, llenó jeringas con ajo y las usó en vampiros, cosa que no funcionó. Las cruces funcionaban, pero solo como un elemento disuasorio. Algunos de ellos se escondían en el suelo, pero la mayoría se escondían en las casas durante el día.
Robert revisó todas las leyendas que conocía y trató de descubrir cuáles eran ciertas. Robert entonces consiguió un microscopio y libros sobre medicina y enfermedades. Al revisar la sangre de un vampiro en el microscopio, descubrió que había un germen, y este lo nombró Vampiris en forma de burla. Este germen Vampiris compartía características con un bacilo, y descubre que los bacilos, cuando las condiciones de vida no son favorables, sueltan esporas. Estas esporas son resistentes a los cambios físicos y químicos hasta que encuentran un lugar propicio donde germinar como bacilo. Neville experimenta y pone la bacteria a la luz del sol, donde muere al instante. Este supone que esta misma hace que los vampiros se oculten de la luz y solo salgan de noche cuando las condiciones son propicias. Entonces Neville concluye que cuando el vampiro no consigue sangre, el bacilo crea una espora que viaja de infectado a alguien sano. Neville entonces piensa en las tormentas de arena que azotaron el mundo y dedujo que las esporas seguramente viajaron en ellas y se introducían en las heridas que causaba el polvo en la piel de los humanos. Además pensó en la plaga de mosquitos y que estos propiciaron aún más la plaga de vampiros. Neville ahora veía el vampirismo por un lado científico, pero no entendía el por qué el ajo, los espejos y las cruces los ahuyentaban. Y finalmente llegó a la conclusión de que parte de la enfermedad era física y parte psicológica. Neville clasificó a los vampiros en dos tipos: los verdaderos vampiros, los cuales son cadáveres reanimados por la bacteria Vampiris, en su mayoría siendo las criaturas sin sentido que buscan sangre para beber e incluso recurren al canibalismo cuando escasean otras presas. Es por ello que a veces encontraba vampiros muertos en su césped. Estos vampiros exhiben un comportamiento similar al de los zombies y no son muy fuertes ni inteligentes. El segundo tipo son las huestes vivientes de Vampiris. Si bien exhiben todos los síntomas físicos del vampirismo, a diferencia de los otros, estos conservan la mayor parte de sus niveles más altos de inteligencia y humanidad, pero también se quedaban ciegos cerca de los espejos, repudiaban el ajo y el agua. Después de analizarlo bastante, Neville tiene una epifanía y comprende que esto se debe a que en los últimos días de la plaga los periódicos atribuyeron el virus a vampirismo real, mitológico, e informaron sobre métodos para ahuyentar a las criaturas basado en la mitología y los libros. Esta información quedó en el subconsciente de los infectados y por ello mostraban esa respuesta a esos elementos. Incluso algunos infectados no temían a las cruces porque en su vida pasada no eran cristianos, y esto ocurría dependiendo la religión que practicaban. Lo único que los mataba era la luz del sol y el aire, o más bien heridas abiertas. Esto debido a la naturaleza anaeróbica de la bacteria dentro del cuerpo. Si un vampiro sufrió un corte lo suficientemente profundo, la bacteria Vampiris en su cuerpo se convertía en esporas o polvo y escapaba, reduciendo el huésped anterior a polvo y matándolo. A pesar de los descubrimientos que realizó Neville, este se hundió en la bebida por varios días. Entonces un día vio un perro. Fascinado de ver la primera cosa viva y no infectada, salió corriendo tras él, pero el perro estaba herido y asustado, y Neville lo buscó por toda la colonia, pero no lo logró encontrar. Aún así intentó atraerlo dejándole comida en un tazón con un collar de ajos alrededor, para que los vampiros no se acercaran. La noche de ese día pensó con miedo que los vampiros pueden atacarlo y matarlo, y si eso llegaba a suceder, él se mataría. La idea de aguantar 40 años más en esas condiciones lo estremecía, y sin embargo aún no se había suicidado. Si seguía sin comer, ni beber, ni dormir adecuadamente, la salud no le iba a durar mucho tiempo, pero descuidar la salud no era suicidio. ¿Por qué no había intentado suicidarse? No sabía qué responder. No se había resignado aún, ni había aceptado aquella vida. Sin embargo, seguía allí, 8 meses después de que la plaga hubiera aniquilado a su última víctima, 9 meses desde que había hablado por última vez con un ser humano, 10 desde que acaeció la muerte de Virginia. Intentó por un instante volver a pensar en el problema de los bacilos, pero advirtió que solo tenía su imaginación para el perro. Asombrado se descubrió deseando humildemente que el animal no sufriese ningún daño. En ese momento sentía la desesperada necesidad de creer en un Dios protector, aunque de un momento a otro
comenzaría a burlarse de sí mismo. Sin embargo, logró ignorar su mente y siguió rezando, porque quería al perro, porque lo necesitaba. A la mañana siguiente, el plato de comida estaba vacío. Volvió a dejar comida y en la tarde el perro se presentó, comió y cuando vio a Neville quiso salir a por él. Este salió corriendo. Las semanas que siguieron, Neville le servía comida y agua. Lo contemplaba desde la ventana y poco a poco se acostumbró a las visitas rápidas del perro. Le había conseguido croquetas y todo lo necesario en los supermercados abandonados. El perro solo iba en las tardes y Neville intentaba acercarlo a él. Le hablaba y le animaba, pero el perro no se fiaba y siempre se iba. Aunque poco a poco se pudo acercar más al can. Entonces pasó que un día el perro ya no regresó, ni al día siguiente, y Neville se desesperó, pues no quería que su compañero lo abandonara. Entonces, al tercer día, el perro apareció, pero era tarde, pues tenía una herida en la pata y además ya comenzaba a mostrar síntomas de vampirismo. Neville entonces lo arrastró hasta su casa, donde trató de cuidarlo y curarlo. Por las noches lo acariciaba hasta quedarse dormido y el perro dejó de desconfiar, aunque por cada día que pasaba su muerte estaba más próxima. Finalmente, el perro murió una semana después. La muerte del perro no había supuesto la desesperación que temía. En cierto modo sintió morir esperanzas y excitaciones vanas, aceptando así su cárcel, sin intentar imposibles fugas ni golpear inútilmente los muros, y así, conformado, volvió al trabajo. Y hasta aquí dejaremos el resumen, espero les haya gustado. Terminaremos la historia en el siguiente video. Si quieren que siga con más videos, dejen su like y compartan. Suscríbanse si no están suscritos, eso me ayudaría mucho. Los invito a los miembros del canal, la membresía está a 29 pesos mexicanos. Sin más que decir, yo soy Iván G Reviews y recuerden, hay otros mundos aparte de este.